El juicio más famoso de la historia, Juicio de Nuremberg. ¿Quién no conoce o al menos le suena el Juicio de Nuremberg? El Juicio de Nuremberg sentó las bases para el desarrollo del derecho internacional penal, sin contar el cambio que provocó a lo que los derechos humanos se refiere, que durante la Segunda Guerra Mundial no hace falta decir que no existieron, ya que se cometieron las peores atrocidades que el ser humano ha podido hacer en su historia, pero... ¿sabes qué personas fueron juzgadas en este juicio? ¿Quién fue el que motivó a crear los juicios de Nuremberg? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre el juicio más famoso de la historia, los juicios de Nuremberg. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. ¿Qué fueron los juicios de Nuremberg? Estos juicios fueron un conjunto de procesos judiciales llevados a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, para enjuiciar a los principales líderes nazis y otros individuos responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos juicios se llevaron a cabo en Nuremberg, Alemania, entre 1945 y 1946, y tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del derecho internacional y la noción de responsabilidad individual por crímenes atroces. Los juicios se llevaron a cabo bajo la jurisdicción del Tribunal Militar Internacional, conocido por las siglas TMI, establecido por los aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, con el propósito de enjuiciar a los principales líderes nazis capturados. El TMI estaba compuesto por jueces y fiscales de los 4 países mencionados. Los acusados principales fueron 24 individuos, incluidos líderes políticos, militares y jerarcas nazis, de los que hablaremos más adelante. Se les imputaron cargos como crímenes de guerra, violaciones de las leyes y costumbres de guerra, crímenes contra la humanidad, actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles y conspiración para cometer esos crímenes. Los juicios se basaron en evidencias documentales, testimonios de testigos y registros del régimen nazi. Se presentaron pruebas sobre los horrores del Holocausto, los campos de concentración y exterminio, los experimentos médicos inhumanos y otras atrocidades cometidas por el régimen nazi durante la guerra. Uno de los aspectos legales más destacados de los juicios de Nuremberg fue la introducción del principio de crímenes contra la humanidad. Hasta entonces no existía un marco legal claro para enjuiciar estos crímenes, y los juicios ayudaron a establecer esta categoría legal y a sentar las bases para la creación del Estatuto de Roma y la formación del Tribunal Penal Internacional. Además, los juicios establecieron la idea de que los individuos pueden ser considerados responsables de sus acciones, incluso si estaban siguiendo órdenes de superiores. La defensa de obediencia debida no fue aceptada como excusa para cometer crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. En cuanto a las sentencias, se dictaron penas que variaron desde la muerte por ahorcamiento hasta largas condenas de prisión. 12 de los acusados fueron condenados a muerte, 3 recibieron cadena perpetua y los restantes recibieron penas de prisión de diferentes duraciones. Los juicios de Nuremberg representaron un hito importante en la historia de la justicia internacional y la rendición de cuentas por crímenes de guerra y genocidio. Estos juicios sentaron un precedente para futuros tribunales penales internacionales y desempeñaron un papel crucial en la condena de los crímenes nazis y la defensa de los derechos humanos fundamentales. ¿Quién fue el que motivó a crear estos juicios? La idea y la motivación para crear los juicios de Nuremberg surgió principalmente de los líderes de los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Desde los primeros días de la guerra, los líderes aliados comenzaron a considerar cómo deberían lidiar con los líderes nazis una vez que fueran derrotados. Reconocieron la necesidad de establecer algún tipo de proceso legal para enjuiciar a los responsables de los crímenes atroces cometidos durante la guerra, especialmente los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. En 1942, los líderes de los aliados emitieron la Declaración de Moscú, que estableció la intención de llevar a cabo juicios contra los líderes nazis después de la guerra. Esta declaración afirmó que los líderes nazis serían llevados ante la justicia. En 1943 se estableció la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas, United Nations War Crimes Commission, para coordinar la recopilación de pruebas e información sobre los crímenes nazis y ayudar a preparar el terreno para futuros juicios.
A medida que la guerra llegaba a su fin, se discutieron diferentes opciones para llevar a cabo los juicios. Finalmente, los líderes aliados acordaron establecer un tribunal internacional que tuviera jurisdicción sobre los líderes nazis y otros responsables de crímenes graves. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional fue redactado y acordado en 1945. Estableció las bases legales para los juicios y definió los crímenes que serían juzgados, incluyendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. El propósito de los juicios fue múltiple. Por un lado, se buscaba rendir cuentas y hacer justicia por los horrores y atrocidades cometidos durante la guerra, especialmente en relación con el Holocausto. Además, los juicios tenían la intención de establecer un precedente legal y sentar las bases para el desarrollo del derecho internacional en relación con los crímenes atroces. ¿Qué personas fueron juzgadas? Durante los juicios de Nuremberg se juzgó a un total de 24 individuos. Estos incluyeron, como os he comentado antes, líderes políticos, militares y jerarcas nazis, que desempeñaron roles destacados en el régimen de Adolf Hitler, y fueron considerados responsables de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, os detallo algunas de las figuras clave que fueron juzgadas. Hermann Göring fue uno de los líderes más prominentes del régimen nazi y uno de los fundadores de la Gestapo. Ocupó varios cargos importantes, incluido el de comandante de la Luftwaffe, que fue la Fuerza Aérea Alemana, y fue designado sucesor de Hitler. Göring fue acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Rudolf Hess fue uno de los colaboradores más cercanos de Hitler y su Wehrführer. Hess fue acusado de conspiración para cometer crímenes contra la paz. Albert Speer fue arquitecto y ministro de Armamentos y Producción de Guerra del Tercer Reich. Speer fue acusado de utilizar mano de obra esclava en la producción de armamento y se le consideró responsable de crímenes de guerra. Karl Donitz fue un almirante de la Marina alemana y sucedió a Hitler como líder de facto después de su muerte. Donitz fue acusado de crímenes de guerra por su papel en la guerra submarina y el trato inhumano a prisioneros de guerra. Joachim von Ribbentrop fue ministro de Relaciones Exteriores del Tercer Reich y uno de los principales diplomáticos nazis. Ribbentrop fue acusado de conspiración para cometer crímenes contra la paz y crímenes de guerra. Wilhelm Keitel fue un mariscal de campo y el jefe del Estado Mayor de alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas. Keitel fue acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Se le consideró uno de los principales responsables de la planificación y ejecución de la guerra de agresión y de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas alemanas. Ernst Kaltenbrunner fue un alto oficial nazi que ocupó el cargo de jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Kaltenbrunner fue acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Se le consideró responsable de supervisar y coordinar las actividades represivas y de persecución contra grupos considerados enemigos del Reich, como los judíos y los opositores políticos. Rudolf Höss fue el comandante del campo de concentración de Auschwitz, uno de los campos más mortales y notorios durante el Holocausto. Höss fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel en el asesinato masivo de judíos y otras víctimas en Auschwitz. Testificó durante el juicio y proporcionó detalles impactantes sobre las operaciones del campo de exterminio. Julius Streicher fue un destacado antisemita y editor del periódico Der Stürmer. Streicher fue acusado de crímenes contra la humanidad por su papel en la difusión de propaganda antisemita y su incitación al odio y la violencia contra los judíos. Fue considerado una figura influyente en la promoción de la persecución y el odio racial. Cada acusado tuvo derecho a un juicio individual y se presentaron pruebas documentales y testimonios de testigos para establecer su culpabilidad de los crímenes imputados. Los juicios se llevaron a cabo de manera ordenada y siguiendo un proceso legal, y se dictaron sentencias basadas en la evidencia presentada. Curiosidades sobre el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg fue un evento histórico y significativo en el ámbito de la justicia internacional. Aquí os digo algunas curiosidades destacadas sobre este juicio. Ubicación del juicio.
Los juicios se llevaron a cabo en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Esta elección de ubicación no fue al azar, ya que Nuremberg fue elegida por ser el lugar donde el partido nazi celebraba sus grandes concentraciones y mítines. Además, el Palacio de Justicia de Nuremberg, que sobrevivió relativamente intacto a los bombardeos, proporcionó la infraestructura necesaria para albergar los juicios. Leyes para los juicios. Para llevar a cabo los juicios, se creó una nueva legislación. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional estableció las bases legales para los juicios y definió los crímenes que se juzgarían, incluidos los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad. Además, se aplicó el principio de responsabilidad individual, lo que implicaba que los acusados no podrían alegar simplemente que estaban siguiendo órdenes de superiores, para evitar ser condenados. Traducción simultánea. El juicio fue multilingüe, debido a la diversidad de los acusados y los testigos. Se estableció un sistema de traducción simultánea en 4 idiomas: inglés, francés, ruso y alemán. Los intérpretes se sentaban en cabinas especiales y proporcionaban traducciones en tiempo real para permitir la comunicación efectiva durante los procedimientos. Cobertura mediática. El juicio de Nuremberg fue el primer juicio de importancia internacional que fue transmitido por radio y filmado. Periodistas y medios de comunicación de todo el mundo se congregaron en Nuremberg para informar sobre el desarrollo de los juicios y llevar las noticias al público en general. Esta cobertura mediática masiva ayudó a aumentar la conciencia global sobre los crímenes nazis y la importancia de llevar a los responsables ante la justicia. Sentencias y ejecuciones. Como os comenté anteriormente, 12 de los acusados fueron condenados a muerte por ahorcamiento, 3 recibieron cadena perpetua y los restantes recibieron penas de prisión de diferentes duraciones. Las ejecuciones se llevaron a cabo en la prisión de Nuremberg el 16 de octubre de 1946. Esta fue la primera vez en la historia en que líderes políticos fueron juzgados y condenados por crímenes contra la humanidad. Legado duradero. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases para el desarrollo del derecho internacional penal y la creación de futuros tribunales internacionales. Establecieron importantes precedentes legales, como el principio de crímenes contra la humanidad y la responsabilidad individual por crímenes atroces. Además, esos juicios tuvieron un impacto significativo en la conciencia global sobre los derechos humanos y la importancia de la justicia y la rendición de cuentas en caso de crímenes masivos. Estas curiosidades ilustran la importancia y el alcance histórico de los juicios de Nuremberg, que sentaron las bases para el establecimiento de mecanismos internacionales de justicia que continúan operando en la actualidad. Efectos que sucedieron tras los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg tuvieron varios efectos significativos y duraderos en el ámbito legal, político y moral. A continuación, os detallo algunos de los principales efectos que sucedieron tras los juicios. Sentaron un precedente para la rendición de cuentas. Los juicios de Nuremberg establecieron el principio de que los líderes políticos y militares no están por encima de la ley y deben ser responsables de sus acciones. Esto sentó un precedente importante para la rendición de cuentas y la justicia en casos de crímenes masivos. El mensaje enviado fue claro: los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no quedarían impunes y los responsables serían llevados ante la justicia. Mayor conciencia sobre los derechos humanos. Los juicios contribuyeron a aumentar la conciencia global sobre los derechos humanos y la importancia de proteger la dignidad humana. Revelaron al mundo la magnitud de los crímenes cometidos durante el Holocausto y otros crímenes de guerra, y ayudaron a despertar un sentido de responsabilidad colectiva para prevenir atrocidades similares en el futuro. Rechazo del nazismo y el antisemitismo. Los juicios ayudaron a condenar y deslegitimar al régimen nazi y su ideología antisemita. Al exponer las atrocidades y los crímenes cometidos por los líderes nazis, se fortaleció la repulsión hacia el nazismo y se impulsó un mayor rechazo del antisemitismo. Esto contribuyó a una transformación moral y social en muchos países, con una mayor conciencia sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la igualdad de todos los individuos. Inspiración para futuros procesos de justicia. Los juicios de Nuremberg sentaron un precedente para futuros procesos de justicia y tribunales internacionales. Estos juicios demostraron que es posible llevar a los responsables de crímenes atroces ante la justicia, incluso en situaciones de conflicto o posguerra.
inspiraron la creación de otros tribunales, como los tribunales de crímenes de guerra en Yugoslavia y Ruanda, y el establecimiento del Tribunal Penal Internacional. Los juicios de Nuremberg fueron un hito en la historia de la justicia internacional y sentaron las bases para el establecimiento del Tribunal Penal Internacional y otros mecanismos judiciales posteriores para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También sirvieron como una importante expresión de justicia y responsabilidad frente a los horrores del Holocausto y los crímenes nazis. Coméntame abajo, ¿qué piensas sobre el juicio de Nuremberg? ¿Crees que juzgaron a todas las personas involucradas? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre el que ha sido y es el juicio más famoso de la historia. Así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!